Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 6 de octubre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de General Electric y en la sección educativa vamos a hablar sobre la historia de la industria eléctrica en los Estados Unidos. Arrancó octubre de forma muy volátil, pero la semana terminó siendo positiva gracias a un fuerte rally el día viernes. El Dow Jones no logró recuperarse por completo y terminó perdiendo el 0.2%, pero el Standard & Poor's 500 subió el 0.5% y el Nasdaq brincó el 1.6%. Los primeros días de la semana vimos fuertes caídas causadas por un incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro a largo plazo. Este incremento lleva ya varias semanas y fue el principal responsable de la caída en los mercados que vimos durante septiembre. La semana pasada, el rendimiento de los bonos a 10 años llegó a 4.8% y el de los bonos a 30 años rebasó el 5%, aunque terminó ligeramente abajo. El fuerte incremento que hemos visto en el rendimiento de los bonos en gran parte se debe a que los mercados están esperando que la Fed mantenga las tasas elevadas por más tiempo de lo que originalmente se pensaba. Como hemos hablado anteriormente, llevamos ya varios meses con la curva del rendimiento de los bonos invertida. Es decir, actualmente los bonos a corto plazo rinden más que los bonos a largo plazo, cuando lo normal es que sea al revés, ya que invertir a largo plazo implica más riesgo, por lo que se puede esperar mejor rendimiento. La razón de esta inversión es que los mercados esperaban que el incremento en las tasas impuestos por la Fed causara un rápido deterioro en la economía y provocara que la Fed tuviera que cambiar el curso y redujera las tasas en poco tiempo. Es común que el rendimiento de los bonos esté cercano a las tasas de interés. Entonces, a corto plazo, sabemos que las tasas estarán elevadas, por eso los bonos a corto plazo tienen un rendimiento alto. Pero se esperaba que las tasas bajaran pronto y por eso los bonos a largo plazo tenían rendimientos menores. Pero el hecho de que ahora los principales analistas esperan que las tasas se mantengan elevadas por más tiempo ha hecho que el rendimiento de los bonos a largo plazo también se haya elevado y casi alcancen a los de corto plazo. Es decir, estamos ya cerca de que la curva regrese a la normalidad. Aún sigue invertida, pero ya por muy poco. Pero cuando el rendimiento de los bonos sube, se vuelven más atractivos y muchos inversionistas mueven dinero de acciones a bonos, y esto le pega duro a la bolsa. Los bonos del Tesoro se suelen mover poco, pero cuando se mueven causan fuertes cambios en las acciones. Digamos que las acciones se vuelven víctimas del mercado de bonos. Esta semana escuché una frase de un analista que me pareció muy interesante. Decía que actualmente las acciones están bajo el yugo de la tiranía de los bonos. ¿Y qué tanto más puede subir el rendimiento de los bonos? La verdad es que ya no mucho, porque las tasas de la Fed están en 5.5% y el rendimiento de los bonos a corto plazo está prácticamente igual. Y el rendimiento de los de largo plazo ya está cerca del 5%. Es probable que se emparejen, pero no se espera que suba mucho más de ese nivel. Lo que sí puede pasar es que la Fed suba aún más las tasas de interés y esto sí podría provocar un nuevo incremento en el rendimiento de los bonos. Y es una de las razones por la cual las decisiones de la Fed son tan importantes y por eso se monitorea muy de cerca los indicadores sobre la inflación y sobre el mercado laboral, porque son los dos principales factores que afectan las decisiones de la Fed. Y esta semana justamente tuvimos mucha información relacionada al mercado laboral. Se reportó que durante septiembre se crearon 336,000 nuevas fuentes de empleo, casi el doble de lo esperado, pero el índice de desempleo se mantuvo en 3.8%. La razón por la cual no bajó el índice de desempleo refleja un incremento en la participación laboral, es decir, que más personas ingresaron al mercado laboral. Esto muestra que el mercado laboral sigue muy robusto. Pero la que se tomó como la mejor noticia fue que el incremento promedio en los salarios fue mucho menor a lo esperado. Durante septiembre subieron apenas el 0.2%, que es el menor número en casi 2 años. Y fue este número el principal responsable del rally del viernes, ya que un incremento bajo en las nóminas ayuda a disminuir la inflación, que es la principal preocupación actual de la Fed. Otro dato positivo que ayudó al rally del viernes fue una fuerte caída en el precio del petróleo.
bajó casi $10 el barril, terminó cerca de los $82. Esto después de que se reportara una reducción en la demanda a nivel internacional, muy probablemente causada por el rápido incremento en los precios. Probablemente pronto seguirá una disminución en el precio de las gasolinas, lo que también ayuda en el tema inflacionario. Aunque los acontecimientos que desgraciadamente están ocurriendo en Israel probablemente tengan un impacto en el precio del petróleo, esperemos que esto no escale a un conflicto armado mayor. En temas microeconómicos, esta semana 2 empresas se dividieron. Primero Kellogg's, que creó la empresa Kellanova, que se quedó con las marcas de snacks y botanas como Pringles, Cheez-It y Pop-Tarts, mientras que la empresa original se quedó con las marcas de cereales. Y Danaher, la empresa desarrolladora de tecnología médica, también separó uno de sus negocios. Su segmento de tecnología ambiental y sistemas aplicados se separaron en una nueva empresa llamada Veralto. Esta es una tendencia que cada vez está tomando más fuerza. Este año también se han separado Johnson & Johnson y General Electric. La huelga en la industria automotriz continúa, aunque Shawn Fain, el presidente del sindicato, mencionó que han habido avances sustanciales en las negociaciones, por lo que no han aumentado el número de plantas cerradas. Y esta semana inició la huelga de Kaiser permanente, la huelga más grande en la historia del sector salud. Más de 75,000 empleados iniciaron la huelga, aunque esta se espera que sea de corta duración. La huelga que ya por fin terminó después de 148 días es la de los actores y escritores, lo que es una muy buena noticia para la industria de producción cinematográfica. Y si la semana pasada todos los ojos estuvieron puestos en el mercado laboral, esta semana todos estarán puestos en los reportes sobre la inflación, ya que se publicarán 2 de los principales medidores de la inflación, que son el índice de precios al consumidor y el índice de precios de productores. Además, el viernes oficialmente arrancará la temporada de reportes trimestrales y, como suele ocurrir, serán los grandes bancos los que la inauguren. Reportan JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock y PNC. Y también vale la pena monitorear los reportes de Walgreens, Delta Airlines y Domino's Pizza. En la idea de la semana vamos a hablar de General Electric. Su símbolo es GE. General Electric, o GE por sus siglas en inglés, originalmente se llamaba Edison General Electric Company. Es una empresa que se formó en 1883 de la mano de Thomas Alva Edison y posteriormente impulsada por JP Morgan. Originalmente la empresa fabricaba los primeros focos o bulbos incandescentes basados en las invenciones de Edison, y poco después también desarrolló tecnologías de generación y transmisión de energía eléctrica. La empresa fue creciendo y diversificándose, participó en muy diversas industrias. Además de la industria eléctrica, llegó a participar en la industria de las telecomunicaciones, la aviación, la salud, el transporte, los servicios financieros, etc. Durante la década de los 90, General Electric llegó a ser la empresa más valiosa del mundo de la mano de Jack Welch, un director general famoso por su mano dura y que en su momento le valió el título de director general del siglo según la revista Forbes, aunque posteriormente sus métodos han sido muy criticados y hasta lo han llamado el hombre que descompuso el capitalismo, debido a que todo su enfoque se centraba en ganancias a corto plazo sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Con Welch al mando, GE se convirtió en un conglomerado gigantesco que participaba en muchas y muy diversas industrias. Sin embargo, la salida de Jack Welch de la empresa en 2001 significó una durísima caída de la cual no se han podido recuperar, pero en 2021 anunciaron un plan de reestructuración con el cual anunciaron que dividirán la empresa en 3 partes. La primera parte, llamada GE Healthcare, que se enfoca en tecnología médica, ya fue separada de la empresa en diciembre del año pasado y ya cotiza como empresa independiente con el símbolo GEHC. La parte que queda de la empresa va a ser dividida en 2. Una parte que se enfocará en tecnología aeroespacial, que se llamará GE Aerospace, y la otra que se enfocará en tecnología relacionada con la generación y distribución de energía, llamada GE Vernova. Y estas separaciones son las que hacen que valga la pena tener a GE en el radar. Como hemos platicado anteriormente, los grandes conglomerados que en el pasado hacían sentido, actualmente se está optando por separarlos para que cada empresa crezca de forma independiente, y lo que hemos visto es que parece que la suma de las partes es más valiosa que el conglomerado unido.
GE cuenta con tecnología de punta en el desarrollo de turbinas para aviones comerciales y militares, y también es líder en el desarrollo de tecnología para generación de energía eléctrica. También la tecnología médica, como los aparatos de tomografías y resonancias magnéticas de GE, son de lo mejor que hay en el mundo. Pero parece que se volvió una empresa demasiado difícil de manejar y por eso han decidido dividirla en tres. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre la historia de la industria eléctrica. Los primeros estudios documentados sobre la electricidad ocurrieron a finales del siglo XVIII con los experimentos de Benjamin Franklin y Alessandro Volta, quien por cierto inventó la primera batería y por eso en su honor se usan los volts o voltios como medida del potencial eléctrico. Posteriormente, Michael Faraday y James Maxwell contribuyeron enormemente en el entendimiento de la electricidad gracias al desarrollo de la teoría y las fórmulas que hasta la fecha se utilizan para describir el comportamiento de la energía eléctrica y del electromagnetismo. Pero las dos personas que más contribuyeron a la industria eléctrica como la conocemos hoy en día son sin duda Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis técnico que nos va a ayudar a entender mejor la historia. Y es que la energía eléctrica puede viajar en un circuito de dos formas, como corriente directa o como corriente alterna. La corriente directa viaja como una línea recta y la corriente alterna viaja en forma de una onda. La corriente directa, también llamada DC, es más fácil de usar y se utiliza prácticamente en todos los dispositivos electrónicos. Pero la corriente alterna, o AC, es mucho más eficiente, sobre todo para viajar largas distancias en cables de transmisión y para alimentar grandes motores o maquinaria eléctrica de alto consumo. Claro que hay formas de convertir de una a otra, pero no quiero entrar en un tema muy técnico, más bien quería mencionar esto como introducción porque es muy relevante en la historia. Thomas Alva Edison fue un gran inventor y empresario estadounidense. Se le atribuyen inventos revolucionarios para su época, como el fonógrafo, la cámara cinematográfica y el foco o bulbo incandescente, y sus desarrollos en el área de la electricidad se basaron en corriente directa. Nikola Tesla, por otro lado, fue un científico de origen serbio quien trabajó durante un tiempo para Edison. De hecho, según algunas fuentes, Tesla admiraba a Edison y por eso lo buscó para trabajar para él. Pero, según la historia, Tesla mejoró muchísimo los diseños de Edison sin que éste le diera el crédito, hasta que Tesla decidió independizarse. Una vez siendo Tesla independiente, patentó múltiples diseños sobre aplicaciones de la corriente alterna, y aquí nació lo que se conoce como la guerra de las corrientes. Por un lado, Thomas Edison, quien tenía las patentes de corriente directa y quien era apoyado nada más y nada menos por JP Morgan, uno de los hombres más ricos y poderosos del momento, y juntos formaron lo que originalmente se llamaba Edison General Electric Company. Y por otro lado estaba Nikola Tesla, quien tenía las patentes de corriente alterna y era apoyado por George Westinghouse, un empresario que creía en Tesla, pero no tenía tantos recursos como JP Morgan. Ambas empresas empezaron a competir por contratos de iluminación pública en distintas ciudades y poco a poco fue siendo evidente que la corriente alterna de Tesla tenía muchas ventajas y era más eficiente para ser transmitida a grandes distancias. Edison y su empresa argumentaban que la corriente alterna era mucho más peligrosa y organizaron eventos públicos donde electrocutaban animales para espantar a la gente y trataban de presionar al gobierno para que prohibiera el uso de corriente alterna. Edison también usó su influencia para que el gobierno del estado de Nueva York usara corriente alterna para la pena capital con la silla eléctrica y así poder continuar esparciendo el miedo sobre la corriente alterna. El momento cumbre de la Guerra de las Corrientes se dio en la Feria Internacional de Chicago en 1893, cuando Westinghouse ganó el contrato para iluminar la feria usando la tecnología de Tesla. La feria tuvo un gran impacto, no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Y en parte gracias a eso, el estado de Nueva York otorgó a Westinghouse el contrato para la construcción de un generador a gran escala en las cataratas del Niágara. JP Morgan y otros inversionistas de la empresa de Edison, al ver que la corriente alterna cada vez era más popular, decidieron comprar un porcentaje mayoritario en la empresa y hacer a un lado a Edison,
Quitaron su apellido de la empresa y desde ese momento se llamó solamente General Electric y adoptaron la tecnología de corriente alterna para futuros proyectos. Y con esto se confirmó la superioridad de la corriente alterna y se definió como el estándar para la transmisión de la energía eléctrica. Y aunque Westinghouse empezó antes a usar corriente alterna, finalmente fue General Electric la empresa que terminó dominando el mercado eléctrico en los Estados Unidos, en buena parte gracias al impulso de JP Morgan. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.